Continuamos entonces. A partir de, bueno, todo esto que vimos y que estuvimos conversando, finalmente, ¿qué podemos concluir que son las preguntas de investigación? ¿Sí? Son interrogantes sobre las representaciones de la vida social. Recuerden que en la primera clase hablamos de las representaciones de la vida social. Por tanto, son interrogantes sobre las representaciones de la vida social, cuyo principal disparador y finalidad radica, es decir, lo que lleva a preguntarnos lo que lleva a preguntarnos, que lo convierte en una pregunta de investigación, y la finalidad a la que apuntamos es la interpretación histórica, cultural y social de las causas y o los constituyentes y o las consecuencias del proceso o fenómeno por el que se interroga. Cualquiera que sea el proceso que se interroga, por el que estamos investigando, lo que vamos a buscar es las interpretaciones históricas y sociales construidas, por tanto, en el ámbito de las interacciones y las relaciones, en relación o a las causas, como pueden ser las causas del abandono escolar, o el abandono escolar en sí mismo, o las consecuencias del abandono escolar, ¿sí? En cualquiera de las tres variantes o las tres variantes, lo que vamos a buscar son las interpretaciones de cómo se llegó al abandono escolar y qué representa el abandono escolar. Por tanto, bueno, acá está justamente el abandono escolar. Si existen universidades públicas y gratuitas, yo les pongo, ¿no? Un ejemplo. ¿Por qué abandonamos las universidades? Si técnicamente todos podemos acceder y no tenemos que pagar para ello, ¿dónde radican las causas del abandono escolar? ¿Por qué se da el abandono escolar? Bueno, si hacemos una interpretación histórica, cultural y social del proceso, vamos a encontrar que existen aspectos institucionales, quiere decir, barreras, complejidades dentro de las propias instituciones que no permiten que los estudiantes permanezcan y continúen. Rigurosidad teórica, poca relación con los grados anteriores, o sea, una serie de barreras propias de la institución que, aunque sea gratuita y aunque sea de libre acceso, no permite continuar en ella. Aspectos individuales que tienen que ver con los lugares socioeconómicos de cada quien, más allá de que la universidad sea gratuita, garantizar los estudios universitarios implica alquilarse en otro lugar, tener un ingreso o una familia que te sostenga, etcétera. O si ya tienes una familia construida, garantizar el estudio además de la atención a la familia. Aspectos de la vida cotidiana de cada uno que inciden en que abandone. Y aspectos simbólicos sociales, institucionales e individuales, es decir, la parte más simbólica. Hay aspectos de entrar a la universidad que constituyen barreras que son simbólicos, en el sentido de que son desigualdades, como hablábamos antes, construidas que ya nos limitan el hecho de entrar, ¿sí? El propio hecho de uno representarse la idea de universidad, para quién es la universidad, la idea que uno tiene de universidad, para qué es, para quién es y para qué no es, ya es una barrera para los que decidimos entrar a las universidades. Entonces, el abandono escolar es un objeto de estudio que podemos trabajar en esa multiplicidad de condiciones que lo constituyen. En ese sentido, bueno, ahí radica la naturaleza compleja de la realidad, ¿sí? La naturaleza compleja de la pregunta de investigación, la naturaleza compleja de las fases de la investigación y la naturaleza compleja de las interpretaciones, que son los resultados que nosotros exponemos en nuestras tesinas, ¿sí? Es decir, ¿por qué es compleja la pregunta de investigación? ¿Por qué son complejas las fases de investigación? ¿Y por qué son complejas las interpretaciones? Porque es compleja la dinámica de la realidad social que investigamos. Y entiéndase compleja, y aquí hago un hincapié, no por difícil, ¿sí? No compleja en el sentido de dificultosa, compleja en el sentido de que es relacional, es multicausal, es multidimensional y se da en sentidos, en contextos. Es decir, compleja en el hecho de que inciden muchas cosas alrededor de ellos, muchas relaciones, muchos procesos, muchas instituciones, muchos individuos. Compleja en ese sentido, en que las causas son muchas, en que se establecen relaciones entre varios aspectos, en que las dimensiones en las que se estudia son muchas, en el que tiene sentido en un contexto, pero en otros no. Compleja desde ese lugar, no compleja desde la dificultad, ¿sí? Por eso, al ser compleja la realidad, por ser interactiva, dinámica, transformadora, multicompuesta, multicausal, bueno, es compleja la pregunta, es compleja la fase de investigación y es compleja y son complejos los análisis de los resultados de nuestros trabajos de investigación. Pero, insisto, entiéndase compleja desde este lugar, ¿sí? No desde el lugar de la dificultad. Entonces, hasta ahí hemos trabajado dónde radica la complejidad de la pregunta de dónde sale una pregunta de investigación y hacia dónde apunta, ¿sí? Ahora,
las preguntas científicas de investigación social. ¿Cómo pasamos de pensar, de decir, por ejemplo, ¿no? De decir, está pasando algo con el abandono escolar. Acá la matrícula está disminuyendo demasiado. Nosotros vemos todos los años que aumenta el número de personas que dejan la carrera. Bueno, de esas consideraciones iniciales que nosotros tenemos, ¿cómo pasamos a una pregunta de investigación social, a una pregunta científica de investigación social? ¿Sí? En este sentido, nos dice Charles Raguín, todos aquellos que escriben acerca de la sociedad construyen representaciones de la vida social, es decir, descripciones que incorporan ideas y pruebas empíricas relevantes sobre los fenómenos sociales. Es decir, en un punto, muchas áreas, y nosotros incluso como individuos, construimos cotidianamente representaciones de la vida social. Pero ¿cómo nuestra pregunta de investigación se convierte en científica, socialmente hablando? ¿Cómo nuestras investigaciones científicas sociales se distinguen, ¿sí? De investigaciones periodistas, de cineastas, de documentalistas, de directores de televisión, de directores de película, de literatura, de conversaciones en un bar, de conversaciones en el barrio. ¿Qué elementos distinguen a nuestras preguntas y nuestras investigaciones que las convierten en científicas y sociales respecto del resto de las representaciones de la vida social? Y en esto Raguín es bastante explícito. En primer lugar, el rol aproximativo, ¿sí? Como aproximativo quiere decir de acercamiento a la realidad, explicativo y analítico de las teorías, las operacionalizaciones y los conflictos epistemológicos y teóricos. ¿Qué quiere decir esto? Que las ciencias sociales tienen un gran, digamos, conjunto de pensamiento teórico por el cual nos acercamos a la realidad para entenderla, un pensamiento teórico desde el cual explicamos la realidad, desde el cual analizamos esa realidad, ¿sí? Y un diálogo entre ese pensamiento teórico que traíamos y lo que realmente encontramos en la realidad, cómo se nutren cada uno de ellos. Eso es específico en un punto, no único, pero sí específico de las ciencias sociales. Su particular, digamos, sistemas de teoría con los cuales acercarse, analizar, explicar y dialogar con la realidad, ¿sí? Entonces, primero, la concepción de los fenómenos o los procesos, por ejemplo, el abandono escolar, como representaciones. En primer lugar, una particularidad que nos distingue es la idea de que concebimos a cada uno de los procesos primero como representaciones. Es decir, que la discusión de que si existen independientemente de nosotros o existen porque le damos vida a nosotros, se sustituye por la idea de representaciones, ¿sí? Que lo vimos en la primera clase. Son relaciones causales, constitutivas y consecuentes. Somos una de las pocas, digamos, áreas que analiza las relaciones causales de los procesos, es decir, que le dan origen, la que los constituye en este presente y las consecuencias que eso tiene. Lo que vimos al principio, causas sociales, constituciones sociales y consecuencias sociales. Qué sé yo, por los documentales o las películas trabajan una temática que tiene que ver con una representación que hace el guionista y la producción de la vida social, ¿sí? Pero no explica analíticamente desde la teoría ni la causa, ni la constitución, ni la consecuencia de eso, sino que es un guión dejado en un punto a la interpretación de la audiencia, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una particularidad, por ejemplo, respecto de las producciones literarias y las producciones documentalistas que tienen que ver con los análisis causales, constitutivos y consecuentes, dialogando entre la teoría que existe y la realidad que encontramos, pero explícitamente haciendo ese análisis, cosa que no hacen las producciones más de tipo eh, cinematográfica y demás. Las interpretaciones de segundo grado, de la que hablamos en la primera clase, ¿sí? Muchas de estas producciones, el periodismo, por ejemplo, es una de las áreas que más se queda con la explicación que le da la persona o las personas. Incluso en muchas producciones literarias y cinematográficas se representan la explicación o la descripción que dan las personas. Nosotros hacemos interpretaciones de segundo grado, como venimos haciendo. No nos quedamos únicamente con la descripción que nos dan los individuos, con las ideas que nos dan sobre las cosas, sino que esas ideas las interpretamos entonces en relación a todas estas relaciones e interacciones que vimos al principio de la clase. Y por último, las explicaciones en el sentido dialéctico. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una pregunta sobre la realidad, nosotros arrancamos con una pregunta de investigación sobre la realidad, después hacemos una búsqueda teórica para intentar entender esa pregunta sobre la realidad, cómo puede estar sucediendo,
Después vamos a la información empírica, es decir, a la realidad, y tratamos de responder esa pregunta en la realidad y después volvemos de la realidad con aportes teóricos, es decir, con un diálogo entre esa realidad y la teoría, generándoles aporte a la propia concepción teórica, lo que nos devuelve una siguiente pregunta sobre la realidad. ¿Sí? Es un ciclo, un círculo, si se quiere también decir, entre teoría y práctica que eh, compone a todas las fases de la investigación. En todo momento estamos dialogando entre la teoría y la realidad, ¿sí? Eso es uno de los aspectos que nos distinguen de otras producciones, de otras representaciones de la vida social. El otro, derivado de este, son los soportes lingüísticos y conceptuales propios, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en las ciencias sociales tenemos lenguajes específicos según las áreas y la disciplina, pero lenguajes específicos porque tenemos audiencias específicas. Porque los que investigamos en la educación tenemos audiencias de personas que trabajan en educación y se interesan por la investigación en la educación. Los que trabajan en la medicina tienen audiencia, es decir, lectores y personas que van a leer porque están relacionando o les interesa el tema de la medicina. Entonces usamos un lenguaje propio de cada disciplina en relación a que la audiencia tiene que ver con ese lenguaje. Y no hablo únicamente de la palabra, de lo lingüístico, sino de lo conceptual, del significado, de lo que implica un término, de lo que implica morfología. Por decirles algunas, para la audiencia, morfología no es únicamente una palabra. Bueno, morfología, no, tiene un significado. ¿Qué quiere decir? Entonces yo pongo acá algunos ejemplos eh, de conceptos y soportes lingüísticos propios de las ciencias sociales y abajo le pongo, no es la palabra, sino el significado. No es decir interacción social, bueno, capitales culturales, reproducción cultural, sino el significado que eso tiene cuando lo hablamos. Cuando decimos interacción social, estamos hablando a las relaciones que se establecen entre grupos, individuos, estructura, capitales, imaginario simbólico, esos son las interacciones. Por tanto, no es la palabra, no es porque haya una palabra difícil es propia de una disciplina, sino porque el concepto que implica esa propiedad lingüística, sí, es propio de esa disciplina. En otro momento, el método científico. Esto es algo que sí nos particulariza y nos define respecto de cualquier otras formas de representaciones de la vida, del periodismo, del cine, de la literatura. El método científico, que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, la relación constante entre teoría y práctica. Y acá las desglosamos con mayor particularidad. Paramos acá y terminamos.